Muy buenas a todos y bienvenidos a la Cueva del Código. Otro día más. La semana pasada no pude hacer streaming, así que pues nada, tocará continuar hoy con donde lo dejamos. Así que bueno, pues nada, vamos al lío. En un principio vamos a continuar con el libro, igual que hacemos siempre. De hecho, voy a ir compartiendo ya el libro. Por aquí lo tenemos. Vale. Y como siempre, pues recapitulación de todo lo anterior. Estuvimos sobre todo viendo el tema de los structs, que fue lo último que vimos. De hecho, vimos los dos últimos capítulos de structs. Vimos un ejemplo y tal, cómo refactorizábamos un pequeño programita y tal, hasta que llegamos a la opción con structs, ¿no? Y luego estuvimos viendo cómo se hacía la sintaxis de métodos y tal con los structs, es decir, cómo podíamos añadir métodos y funcionalidades a esa especie de objetos, ¿no? A esas estructuras que hay en Rust. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues capítulo 6. El capítulo 6 es bastante interesante porque empieza ya con los enums, que entiendo que a nivel organizativo del libro tiene bastante sentido que esté justo después de los structs, porque tienen mucho parecido. Al final, los enums, como en cualquier otro lenguaje, pues son enumeradores, ¿no? Que tienes diferentes posibilidades y tal, pero estos enums son un poco especiales. Tienes también opciones de añadir cierta lógica y cosas así, que al final los hacen muy similares a los structs. Así que veremos cómo funcionan en Rust. Así que vamos allá. Enums and Pattern Matching. En este capítulo vamos a echar un vistazo a los enumeradores, también referidos como enums directamente, para abreviar. Los enums nos permiten definir un tipo de enumerador con posibles variantes. First, we'll define and use an enum to show how an enum can encode meaning along with data. Next, we'll explore a particularly useful enum called option. Pues primero vamos a ver un poco cómo funcionan, ¿no? Y cuál es su significado con los datos y tal, y luego pues vamos a ver el caso particular del option, ¿no? Que aquí va a estar bastante interesante. Haciendo un poco de previa también con el tema de lo que nos va a decir en el libro, un poco de spoiler. Rust no tiene el concepto de null, es decir, tú no puedes tener un valor como tal que sea nulo, ¿no? Entonces, la manera de resolver lo que tiene es con este option, por ejemplo, ¿no? Aparte de luego también, por ejemplo, con el tema result, que también es muy parecido, en el cual, pues, al final lo que nos dice es si tiene valor o no tiene valor, ¿no? Esa variable o lo que sea. Entonces, es interesante, así que veremos a ver cómo lo trabaja Rust. Which expresses that a value can be either something or nothing, justo lo que decíamos, ¿no? Que puede tener un valor o puede no tener nada. Then we'll look at how pattern matching in the match expression make it easy to run different code for different values of an enum. Vale, vamos a ver cómo el pattern matching, el segundo concepto del capítulo, pues nos ayudan con este enum a hacer pues diferentes piezas de código, ¿no? Que nos aporten valor. Finally, we'll cover how the if-let construct is another convenient and concise idiom available to handle enums in your code. Vale, y esto también es algo poco particular de Rust, ¿no? El tema del if-let este. Así que veremos cómo lo trata. Al final, pues es una especie de sintaxis más que tiene Rust. Y eso vamos a ver cómo lo gestiona con los enums. Así que vamos al lío. Definiendo un enum. A ver. Vale. Aquí, definiendo un enum. Where structs give you a way of grouping together related fields and data. Un struct nos ayuda, ¿no? A agrupar conjuntamente pues, campos relacionados y datos al final, ¿no? Como el ejemplo del rectángulo, que pues agrupábamos el width y el height.
enums give you a way of saying a value is one of possible set of values, ¿vale? Pues igual que el struct te permitía esto, los enums lo que nos van a permitir es decir que un valor tiene un set de posibilidades, tiene una variedad de posibilidades de valores. Por ejemplo, we may want to say that rectangle is one of a set possible shapes that also include circle and triangle, ¿vale? Imaginemos que el rectángulo es una de las posibilidades más de formas que puede tener pues una shape, por así decirlo, ¿no? Es decir, el shape podría tener un rectángulo, pero también podría ser de tipo círculo o triángulo, ¿no? To do this, Rust allows us to encode these possibilities as an enum, ¿vale? Para permitir eso, entonces nos permite Rust agrupar esto en un enum. Let's look at a situation we might want to express in code and see why enums are useful and more appropriate than struct in this case. Vamos a ver por qué los enums son más apropiados, ¿no? en este tipo de casos y a ver cómo se representan. Say we need to work with IP addresses, ¿vale? Vamos a ver cómo trabajar, por ejemplo, con direcciones IP. Currently, two major standards are used for IP addresses, version 4 and version 6. Actualmente tenemos dos versiones estándar, la versión 4 y la versión 6 de IPs. Because these are the only possibilities for an IP address, son las únicas posibilidades de direcciones de IP that our program will come across, o sea que al final vamos a querer gestionar porque no hay más posibilidades al final, ¿no? Podemos enumerarlas, todas las variantes posibles, which is where enumeration gets its name, ¿vale? Que es al final lo que hace un enumerador. In IP address can be either a version 4 or a version 6 address, but not both at the same time. Es decir, no vamos a poder decir que una dirección IP tiene las dos, ¿no? Solo eso, una o la otra. That property of IP addresses makes the enum data structure appropriate because an enum value can only be one of its variant. ¿Vale? O sea, un enum solo nos va a permitir tener una de las posibilidades. No podemos decir que son las dos. Both version, ambas versiones, la 4 y la 6, addresses are still fundamentally IP addresses, so they should be treated as the same type when the code is handling situations that apply to any kind of IP addresses. Al final nuestro código tiene que tratar igualmente, sea la versión 4 o la versión 6, tiene que saber trabajar con una dirección IP. Le tiene que dar igual, ¿no? Con cómo esté implementada a bajo nivel, ¿no? Si es con V4 o V6. Al final nuestro código tiene que poder gestionar esa situación. Vale. We can express this concept in code by defining an IP address kind, enumeration, and listing the possible kinds and IP addresses can be v4 and v6. There are the variants of the enum. Vale, al final vamos a expresar esto, ¿no? Con un enum llamado IP address kind y que tendrá las diferentes versiones, la v4 y la v6. Entonces, vamos a ver qué hace este enum. IP address kind is now a custom data type that we can use elsewhere in our code. Vale, podemos al final utilizarlo en cualquier parte de nuestro código. Enum values. We can create instances of each of the two variants of IP address kind like this. Vale, podemos crear diferentes versiones de estas posibilidades del enum que tenemos, ¿no? De esta manera. Al final son con la sintaxis de 2 puntos, 2 puntos. Entonces, de esta manera tendríamos la versión 4 y aquí la versión 6. De hecho, estoy pensando que podríamos ya empezar a abrir el proyecto y crearnos un proyecto, por ejemplo, enums, lo vamos a llamar, y vamos a crearlo y así empezamos a copiar partes del código, ¿no? Y ver cómo funcionan. A ver qué nos dice. Que tenemos aquí contenedor y ejecutando. Voy a eliminarlo todo. Vale, aquí ya lo tenemos, la carpeta enums. Vale, y aquí ya vamos a empezar a crear scopes, como siempre. Y vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a copiar este enum. Así podremos trastear luego. De hecho, voy a recargar el window de... A ver si me pilla el analyzer. Ahí está, vale. Vale, ya tenemos el analyzer que nos va diciendo también aquí el linter este, que el enum, por ejemplo, nos está usando.
Vale, pues vamos a ver. Entonces, hemos dicho que podíamos crear las variables 4 y 6 de esta manera. Y entiendo que no habrá ningún problema. Vale, ahora ya esto no se queja, dice que lo estamos gastando, pero las variables no. Ok, vamos a continuar. Entonces, note that the variants of the enum are namespaced under its identifier. Al final, cada variable de los enums, ¿no? Cada una de las opciones están cedidas de este namespace, que es IP address kind. And we use a double colon to separate el 2, vale. O sea, utilizamos dos doble colons de estos para separar al final entre uno y otro. This is useful because now both values, v4 y v6, are of the same type IP address kind. We can then, for instance, define a function that takes an IP address kind. O sea, es decir, al final, como los dos son del mismo tipo de enum, podemos simplemente recibir en una función el tipo del enum. Es decir, nos da igual que sea de tipo v4 o de tipo v6, sabemos que al final es un IP address kind, ¿no? Entonces, si tenemos una función root, en este caso, podemos decirle que trabaje con una o con otra. Y de hecho aquí podríamos llamar al root con 4, entiendo, o a root con 6. Bueno, y aquí se queja del punto y coma, pero ya está. Entonces no se queja de nada más porque al final le da igual con cuál esté trabajando, ya que sabemos que es del mismo tipo, es el mismo enum. De hecho, mira, me he adelantado, aquí lo teníamos, ¿no? Vale. Aquí, por ejemplo, a diferencia de lo que había puesto, que era la variable, pero bueno, aquí podemos poner directamente el v4 o el v6 y ya está. No hay problema. Pero sí, vale. Entonces, vamos a ver. And we can call the function with either variant, como hemos hecho. Vale. Using enums has even more advantages. Vale, vamos a ver qué más ventajas tiene el utilizar los enums. Thinking more about our IP address type, at the moment we don't have a way to store the actual IP address data. Es decir, ahora mismo solo tenemos el tipo de dirección IP, pero no tenemos qué dirección IP en concreto es, ¿no? No tenemos ese dato. Entonces, we only know that kind it is, es decir, solo sabemos qué tipo es, ¿no? De dirección IP. Given that you just learn about struct in chapter 5, you may be tempted to tackle this problem with struct as shown in listing 6.1. Vale, entonces, al final también eso, ¿no? Como siempre ocurre, cuando aprendes una cosa, ¿no? Para un martillo todos son clavos, entonces pretenderíamos hacer con un struct de alguna manera parecida a esta que nos explica aquí, pues un struct de IP address, en el cual le metemos el kind, que sería un enum, y le metemos el address como si fuera un valor, ¿no? Y de esta manera pues podríamos hacer cosas como, por ejemplo, tener una variable home que sea de tipo IP address, que es la estructura esta, y le decimos que es v4 y la dirección concreta esta, o una loopback en la cual le podemos decir que es de tipo v6. Esto al final se podría hacer, de hecho lo vamos a encapsular en un scope aquí, veremos que no hay ningún problema, pero a lo mejor hay otra manera que Rust nos ofrece más, no sé si más eficiente, pero al menos que nos podremos ahorrar algo, ¿no? Así que vamos a ver. Here we've defined a struct IP address that has two fields. A kind field that is of type IP address kind, the enum we defined previously. Es decir, aquí al final estamos creando una estructura llamada IP address que tiene dos campos. El tipo, que es un campo que es de tipo IP address kind, y que es el enum que hemos definido previamente, y el address, que es un campo de tipo string. Tenemos dos instancias de este struct. La primera se llama home y tiene el valor IP address kind v4 para el campo kind, el que está asociado a un dato en el campo address a 127.0001, ¿vale? 127.0.0.1. De ese con la segunda instancia es la instancia de la dirección de loopback, que tiene otra variante tipo de address kind, que en el kind es un v6 en este caso, y que la dirección es simplemente pues este string, ¿no? Asociado con ese tipo. Entonces, hemos usado esta estructura para compactar de alguna manera, ¿no? El kind y el address, para agruparlos, ¿no? En conjunto esos valores. So now the variant is associated with the value. Así que de esta manera podemos asociar un valor y su tipo, ¿no? Correspondiente.
Sin embargo, representing the same concept using just as an enum is more concise. Al final es mucho más conciso, nos ahorramos código y a lo mejor mucha más legibilidad, ¿no? El hecho de agruparlo todo directamente en el propio enum. Vale, rather than an enum inside a struct, we can put data directly into each enum variant. Vale, y esto es bastante curioso, y es que los enums aquí, como vemos, pueden tener valores cada una de las posibilidades. Es decir, no solo le estás diciendo que es de un tipo concreto del IP address, por ejemplo v4, sino que además le puedes decir el valor concreto que tiene ese v4, o en este caso el v6, ¿no? Vale, entonces, we can put data directly into each enum variant. Vale. This new definition of the IP address enum say that both v4 and v4 and v6 variants will have associated string values. Pero estamos diciendo lo que comentaba, ¿no? Que los dos posibilidades que tiene el enum, el v4 y v6, tiene además valores asociados. Así que vamos a ver cómo queda esto. Vale. Y aquí lo curioso también es cómo se define, ¿no? Al final también. O sea, de esta manera se define, ¿no? Y cuando se va a crear una instancia de este IP address, de este enum, o sea, aparte de cómo lo teníamos previamente al principio del todo, que era así, IP address kind 2.2.v4, ahora lo que hacemos es lo mismo, ¿no? El namespace del enum, los 2.2 la opción concreta de este enum, y luego además entre paréntesis le vamos a dar el valor concreto, ¿no? Que en este caso, como es un string, pues hacemos un string from de el literal este de aquí, 127.001. Vale, y aquí pues lo mismo, tenemos un IP address de tipo v6, al cual creamos un string que es este de aquí, ¿no? 2.6.1 con la v6. Vale, bastante curioso, ya digo. We attach data to each variant of the enum directly, ¿vale? Hemos vinculado datos directamente a cada una de las opciones. So there is no need for an extra struct. Así que de esta manera no necesitamos un struct, ¿no? Simplemente con el enum lo hemos hecho todo. Y fijaos también qué conciso es lo que decía en el libro, ¿no? El hecho simplemente de tener este enum y luego ya, pues las diferentes instancias, a tener que definir un enum, definir un struct y luego además cuando instancias cada uno de las variables tienes que generar un struct, ¿no? Con cada una de las posibilidades. Entonces, que al final el resultado es el mismo, pero aquí pues mucho más claro, ¿no? Here it's also easier to see another detail of how enum works, ¿vale? Aquí tenemos otro detalle de cómo funcionan los enums. The name of each enum variant that we define also becomes a function that constructs an instance of the enum. Y como decíamos, ¿no? Cada nombre que tiene la variante de los enums, las diferentes posibilidades, son funciones como tal, ¿no? Y construyen pues instancias de ese enum. De esta manera, IPAddress v4, con los paréntesis para definir que es una función que llama, que cuando la llamas recibe un argumento de tipo string, ¿no? Y devuelve una instancia de tipo IPAddress. Automáticamente, get the constructor function defines as a result of defining the enum. Vale. Al final, automáticamente él, internamente, lo que está haciendo es generar un IP address cuando tú llamas a una de las posibilidades que estás haciendo, ¿no? Así que, ya digo, curioso, ¿vale? Hay otra ventaja al usar los enums en vez de las structs. Cada variante puede tener diferentes tipos y cantidades de datos asociados. Muy bien. Versión 4, la dirección de IP versión 4 usará siempre, ¿no? 4 números, 4 componentes numéricos that will have value between 0 and... sí, al final, como sabemos aquí, realmente la dirección IPv4 siempre son 4 componentes numéricos, ¿no? Que están separados por un punto, cada una de ellas, y que va al final desde el 0 al 255. Así que de esto realmente, de hecho, como vemos aquí abajo ya, haciéndonos un poco de spoiler, se podría sobreescribir de esta manera, o sea, se podría refactorizar de esta manera, ¿no? Decir, vale, pues en vez de un string, lo que le voy a pasar son los diferentes componentes de la IP, ¿no? De la IPv4. Vale. If we want to store v4 addresses as 4 U8 values, but still express v6 addresses as one string value, we wouldn't be able to
to with a struct enums, handle this case with is. Sí, al final con un struct pues lo tendríamos más complicado, ¿no? De gestionar, por así decirlo. De esta manera, pues sabemos que cada uno de los tipos puede estar de una manera diferente. De la otra manera, como veíamos aquí, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, podríamos decir, vale, tienen la v4 y la v6, pero luego la address será string para unos casos o será 4UH para otro. Y es como, pues no, en este caso no hace falta, ¿no? O sea, aquí ya sería bastante difícil en general, ¿no? de hacer. De esta manera, pues cada una de las posibilidades, oye, puede tener diferente cantidad de parámetros y además de diferentes tipos, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ahora la forma que tendríamos de instanciar direcciones IP versión 4, pues sería con esta, con números, con 4 argumentos de tipo número. Bastante interesante. Ya digo, a mí en general me gusta cómo lo trata, ¿no? Los enums Rust. Y eso, y de hecho vemos cómo sigue funcionando igual. Al final este ejemplo y este ejemplo pues es lo mismo. Lo único que aquí hemos dicho que tenía al final simplemente un string, lo que le llega, y por eso generamos un string nuevo con este valor. Y luego aquí, sin embargo, pues le vamos pasando los parámetros. Cada uno de los números. Vale. We have shown several different ways to define data structures to store version 4 and version 6 IP addresses. Hemos visto pues, diferentes maneras de cómo definir estructura de datos para almacenar pues esto, ¿no? Las IPs, las direcciones IP. Sin embargo, as it turns out, waiting to store IP addresses and encode which kind they are is so common that the standard library has definition we can use. Vale, al final el tema de las direcciones IP son tan sencillas y tan comunes que lo que hace Rust es ofrecernos en su standard library pues una manera, ¿no? Una definición de cómo poder usarlas. Así que no tenemos que estar nosotros generando enums o estructuras para estos casos de uso. Let's look at how the standard library defines IP address. It has the exact enum and variants that we define and used, but it embeds the address data inside the variants in the form of two different structs, which are defining different for each variant. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos ofrece, ¿no? La standard library esto de aquí. Entonces vemos que hay un IPv4 address y IPv6 address y hay un enum que es IP address que contiene el v4 y el v6 y además luego pues cada uno de los structs, ¿no? Aquí. Bueno, this code, de hecho, vamos a ver cómo sería. Ahora el link este que está aquí, vale. Aquí tenemos el crates, la documentación oficial, por así decirlo, ¿no? De Rust en concreto. Así que vamos a ver qué nos dice sobre este enum. Al final esto de aquí es lo que veíamos, ¿no? Teníamos el IPv4 y el IPv6, que es el ejemplo que nos pone aquí, ¿no? De cómo está definido el tema de la dirección de IP. Y luego pues aquí tenemos ejemplos de cómo se usa, ¿no? Por ejemplo, pues mira, cogemos la versión IP4, IP6 o IP address o la struct IP address y podemos generar aquí, pues eso, un IP address v4 con la struct esta IPv4 address new bla 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 o IPv6 address new bla bla bla. Vale, entonces aquí al final realmente esto sí que serían como una especie de estructuras. Sí, de hecho aquí son struct. Vale. Y tendrán sus propios constructores llamándolo con new. Bueno. Y luego aquí ya pues podemos hacer pues aserciones y tal, ¿no? De hecho, como vemos el IP address se ve que tiene métodos, ¿no? Como es isIPv6 o isIPv4. Podemos hacerle diferentes preguntas, ¿no? Que entiendo que aquí pues ya estará o isLoopback, tenemos diferentes métodos. Bueno, interesante. IsMulticast, isDocumentation, isBenchmarking. Bueno, podemos hacer aquí ya diferentes... Pues tenemos diferentes métodos, ¿no? De IP address. Así que, bueno, pues ahí la documentación la verdad es que está súper bien. Vale, pues entonces continuamos a ver. This code illustrates that you can put any kind of data inside an enum variant. String, numeric types o struct, por ejemplo. Sí, al final lo que decíamos, ¿no? Podemos introducir cualquier parámetro dentro de cada opción que hay en el enum, ¿no? Ya sea un struct, sea 4 u 8 o sea un string, ¿no? Lo que queramos ahí, tanto en cantidad como en tipos. You can even include another enum. Vale, y encima además podríamos incluir un enum como valor de un enum. Also, standard library types are often not much more complicated than what you may come up with. Vale, pero al final
seguramente la Standard Library nos provea de las cosas lo suficientemente útiles, ¿no?, que necesitaremos. Vale. Note that even though the Standard Library contains a definition for IP address, we can still create and use our own definition without conflict because we haven't brought the Standard Library definition into our code. Vale, al final, claro, podemos definir nosotros nuestro propio IP address. En los ejemplos esto lo estamos viendo, ¿no? De hecho, el nombre es el mismo. Aquí lo hemos llamado un enum, que es IP address, pero luego en la Standard Library, como veíamos, también se llama igual. Se llama IP address, ¿no? ¿Qué ocurre? Al final no hay conflicto porque no lo estamos trayendo a nuestro contexto de trabajo, es decir, no estamos haciendo este use. Como no estamos trayendo este IP address, pues en ningún momento hay un conflicto de decir, ostras, que el IP address que has creado tú ya lo tenemos realmente en la Standard Library. Lo habría, entiendo, si hiciésemos este use, ¿no?, para traerlo al contexto. Como decía aquí, ¿no? Pues eso, que no está definido en nuestro scope como tal. We talk more about bringing types into scope in chapter 7. Vale, entonces, pues eso, el capítulo 7 veremos más sobre esto. Let's look at another example of an enum in listing sys2. This one has a wide variety of types embedded in each variable. Vale, vamos a echar un ojo al ejemplo este que nos provee aquí, ¿no? Y es un enum de tipo llamado mensaje que tiene 4 diferentes opciones: kit, move, write y change color. Vamos a copiárnoslo y vamos a ver. Vale, y como vemos aquí, kit, por ejemplo, no tiene nada, es simplemente una posibilidad y ya está. Move parece que es una especie de struct que tiene x e y. Write parece que es una función, ¿no?, que recibe un parámetro de tipo string, y change color es una función que recibe 3 parámetros de tipo i32. Vamos a ver, tengo curiosidad por este del move, a ver qué tal, porque el de la función más o menos ya los hemos visto con los IP, con las direcciones de IP, pero el del move no lo hemos visto, así que vamos a ver cómo lo hace. This enums has 4 variants with different types. Vale, tiene 4 variantes con diferentes tipos. El kit, que no tiene datos asociados para nada, ¿vale? El move, que tiene 2 campos, como si fuera una estructura, una struct. El write, que incluye un parámetro de tipo string, y el change color, que incluye 3 valores de i32, como decíamos, ¿no? Vale. Defining an enum with variants such as the ones in listing 6.2 is similar to defining different kinds of struct definition, except the enum doesn't use the struct keyword and all the variants are grouped together under the message type. Al final, pues eso, es muy parecido como se hace con el struct, ¿no?, la definición, pero lo que nos dice aquí, que al final la diferencia es que utilizamos la keyword, no utilizamos la keyword de struct, sino enum, y que todas las variantes están agrupadas juntas debajo del tipo message, ¿no? The following struct could hold the same data that the preceding enum variants hold. Entonces aquí podríamos hacer, por ejemplo, pues eso, ¿no?, structs, como decía, para ver que realmente son muy similares. Al final el kit message podríamos hacerlo como un struct, que sería un unit struct, como vimos en los capítulos anteriores, que es simplemente una estructura que no tiene nada, ¿no?, que simplemente es para hacer referencias y cosas así. Luego el struct de move message, que tendría como los 2 parámetros x e y, igual que veíamos con el enum, para que ver que, pues eso, que la diferencia es casi mínima, lo único es lo que comenta de la keyword y poco más. Luego el struct de write message, lo mismo, podemos hacer que sea una tuple de alguna manera, un tuple struct, que es esto, y esto es un tuple struct igual, pero con 3 parámetros, ¿no? Esto es lo que estuvimos viendo en los capítulos anteriores. Así que al final la diferencia es que están utilizando la keyword struct, y luego además también que están todos englobados debajo de enum como tal. Pero por lo demás es exactamente igual. Vale. But if we use the different structs, each of which has its own type. Claro, si utilizamos al final las structs de esta manera, cada una tiene un tipo único suyo propio. De la otra manera, con el enum, todas tienen el mismo tipo message. O sea, al final tienen como ese namespace, ¿no?, del que descienden todos los tipos, todas las variantes, y de las cuales pues es el mismo tipo todos.
We couldn't as easily define a function to take any of these kind of messages as we could with the message enum defining in listing 6.2, which is a single type. Claro, al final, si quisiéramos introducir en una función cualquiera de estos 4 structs, realmente con las structs no podríamos, o sería muy difícil, o tendríamos que de alguna manera decir que admitimos estos 4 y si en un futuro quisiéramos admitir un quinto, pues nos tendríamos que acordar, ¿no?, de modificar eso. De la otra manera, al introducirlo dentro de un grupo de enums y lo que es el tipo común es el message, pues siempre va a recibir el mismo tipo, ¿no?, las funciones que hagamos. ¿Vale? There is one more similarity between enums and structs. Just as we're able to define methods on structs using EMPL, we're also able to define methods on enums. Y aquí está lo curioso realmente con los enums. Y es que además, pues eso, además de que en los structs podemos definir funciones, en los enums también podemos hacerlo. Here a method name call that we could define on our message enum. ¿Vale? Entonces, igual que teníamos el bloque IMPL para los structs y poder crear funciones asociadas, ¿no?, a esas estructuras y hacer los métodos, ¿no?, la sintaxis esta de métodos que veíamos, aquí con los enums pasa un poco lo mismo. Entonces, vamos a ver, de hecho, ya habíamos copiado message, vamos a copiar el bloque este de implementación, el cual tiene al final, me he dejado aquí la i, el cual tiene, pues eso, la función llamada call, ¿no? Y es una función del message propio, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos instanciar un message haciendo, por ejemplo, let msg igual a message, dos puntos, y hacemos, por ejemplo, el kit, por decir algo, ¿vale? Y luego a este message lo que podríamos hacer es .call, que es la función que hemos implementado como tal para cualquiera de los messages. Que aquí también es lo curioso, lo que hay que tener cuidado. Realmente da igual qué tipo de message sea, si es un kit, si es un move, si es un write o si es un change color. Aquí, de hecho, podríamos hacer, por ejemplo, un message write y aquí, como recibe un parámetro de tipo string, podríamos hacer un string from y el string literal hello, ¿no? Y entonces, de esta manera, da igual qué tipo de mensaje sea, que nosotros tenemos la función call y este call pues hará lo que tenga que hacer, ¿no? Así que eso es bastante curioso. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, que hace un write de tipo hello y luego llama al call en concreto. O sea que ya digo que por eso comentaba antes, ¿no?, que los enums en Rust son como muy potentes. O sea, porque te permiten hacer prácticamente lo mismo que una struct, agrupándolos, teniendo el namespace este del message y eso, al final se le puede sacar mucho partido, ¿no?, a todo esto. Y entre el partido que se le saca al final es lo que comentábamos al principio con el option, ¿no?, que lo veremos ahora justo, porque por lo que estoy viendo, justo pone aquí el enum option, ¿no? Así que lo vamos a ver ahora. Vale, vamos a continuar entonces. The body of the method will use self to get the value that we call the method on. Vale, aquí al final también utilizamos el ampersand self, igual que estuvimos viendo con la sintaxis de métodos y tal, porque es un método de la estructura como tal, o en este caso del enum, por tanto necesita la instancia en sí, y de esta manera con la instancia pues podría coger los datos asociados o algo así, entiendo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, we create a variable name that has the value message write, bla, bla, bla. And that is what self will be in the body of the call method when mcall runs. Let's look at another enum in the standard library that is very common and useful, option. Vale, al final lo que decíamos, este self tendrá los datos concretos. De hecho, podríamos ver a ver un poco, si hacemos un println, por ejemplo, de ampersand self, he dicho ampersand self, ¿vale? Vale, esto era así, si no recuerdo mal. Y aquí se va a quejar porque no tenemos el display. Lo que podemos hacer, que esto lo vimos en el capítulo anterior, era poner este de aquí, que tenía el debug, y hacer el derive debug al enum, por ejemplo. A ver, era así. Expected value. A ver que veamos cómo lo hicimos, ¿no?, en el capítulo anterior. Porque esto, si no recuerdo mal,
Lo tengo por aquí abierto. Capítulo 5 creo que fue. Aquí está. Y si no recuerdo mal, teníamos por aquí en los structs. Ay, ¿no fue en los structs o en el del rectángulo? Aquí está, ¿no? Asterisco, derivative bug. Ah, vale, pues faltaba el asterisco. O sea, el asterisco, la almohadilla, perdón. Vale. Y... Vale, así era. Perdona, pero sin programar 2 semanas en Rust, ya sin practicar con esto, ya se pierde. Vale, entonces, con esta manera teníamos una macro que nos permitía el tema de imprimir en modo debug las estructuras o cualquier cosa, ¿no? En general, en este caso un enum. Así que vamos a ver cómo se imprimiría. Si hacemos un make run, correremos nuestro programa dentro de Docker y veremos cómo lo printa. En este caso lo imprimirá porque al final del todo hará un message call y eso es. Y aquí, como hemos imprimido el self nos está diciendo que es write hello. O sea, nos está dando por un lado el tipo concreto, ¿no? Que es esto de aquí, el tipo concreto del message y además también el valor que internamente va a tener, ¿no? Que es el hello. Así que, bueno, pues ahí lo tenemos. Y luego pues tenemos diferentes warnings y tal de... pues eso, de no estar usando diferentes variables o cosas de este estilo, ¿no? Que no se están leyendo, etc, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues estas tres, tanto kit, move o change color, pues está diciendo que no son nunca construidas, ¿no? Que es lo que nos está comentando aquí ya también el Visual Studio Code. Así que no hay problema. Vale. Pues entonces vamos con el option, a ver qué tal. The option enum and its advantages over null values. Vamos a ver por qué un lenguaje de programación no debería tener valores de tipo null, o por qué Rust lo piensa, ¿no? De ese aspecto, y por qué al pensarlo no han optado por tener null, sino el enum option. This section explores a case study of option, ¿vale? Esta sección vamos a explorar el caso de estudio de el option en concreto, que además es muy interesante. Which is another enum defined by the standard library, ¿vale? Que es otro enum que está definido en la standard library, en la librería estándar de Rust. El tipo option codifica, encodes the very common scenario in which a value could be something or it could be nothing. Al final lo que hace es encapsular de alguna manera, ¿no? ese escenario común, como dice aquí en el libro, ¿no? Ese caso de uso que es tan común, que es que un valor pueda tener algo, es decir, pueda tener ese valor que esperamos, una variable o cualquier cosa, o que no tenga nada, ¿no? Que directamente pues el valor sea que no hay nada. Por ejemplo, if you request the first item in a non-empty list, es decir, si tú pides un elemento en una lista que no está vacía, tú pues obtendrás un valor, es decir, obtendrás al final el primer valor, ¿no? Pero si pides el primer elemento en una lista que está vacía, no obtendrás nada. Al final, ahí está un poco la cosa, ¿no? ¿Vas a obtener un valor o no vas a tener nada? ¿Y cómo quieres representar esa nada, de alguna manera, ¿no? En casi todos los lenguajes o en muchos lenguajes se representa como un null, es decir, no hay, ¿no? Vale, entonces, expresar este concepto en términos de sistema de tipos significa que el compilador tiene que chequear whether you handle all the cases you should be handling. Es decir, aquí el problema principalmente, lo que nos está diciendo es que si queremos que el compilador pueda chequear todos, o sea, si lo estás haciendo bien o no para todos los casos posibles, claro, tienes que escribir, el compilador tiene que gestionar esos casos, ¿no? Tiene que saber que los estás controlando a nivel de código. Que estás poniendo, por ejemplo, el típico if null, ¿no? Cosas así. This functionality can prevent bugs that are extremely common in other programming languages. Programming language design is often thought of in terms of which features you include, but the features you exclude are important too.
Vale, al final, bueno, aquí nos está haciendo un poco filosofía de lenguajes de programación, de pues qué funcionalidades tienes que incluir o excluir, ¿no? Que las dos cosas son importantes. Claro, aquí al final, de alguna manera pensar que si el compilador tiene que chequear que compruebas todos los casos de uso de si existe el valor y si no existe el valor, y tú lo que devuelves es simplemente un null, para el compilador va a ser mucho más difícil, ¿no? Saber si estás comprobando esos nulls. Entonces, la manera de resolver lo que tienen supongo que es con el option. Vale, entonces, Rust doesn't have the null feature that many other languages have. O sea, al final, como son importantes excluir ciertas funcionalidades porque no se consideran útiles de alguna manera, pues Rust lo que nos dice es que la funcionalidad del null no la ha incluido, como sí que hacen otros lenguajes, ¿no? Null is a value that means there is no value there. O sea, al final null es un valor que nos dice que no hay valor ahí. In languages with null, variables can always be in one of two states, null or not null. ¿Vale? Al final, lo que decíamos, ¿no? Siempre vamos a estar en esa ditomía esta de ¿tiene valor o no tiene valor? En 2009, en la presentación de 2009, Null References, The Billion Dollar Mix, Tony Horse, The Inventor of Null, has this to say. Vale, pues al final, el chico este, el Tony Hoare, en la presentación esta de... No sé si es un libro en concreto esto, pero bueno, supongo que sí. Null References, The Billion Dollar Mistake. El error de millones de dólares. Vale, y dijo esto. I call it my billion-dollar mistake. At that time, I was designing the first comprehensive type systems for reference in an object-oriented languages. My goal was to ensure that all use of references should be absolutely safe, with checking performed automatically by the compiler. But I couldn't resist the temptation to put it a null reference, simply because it was so easy to implement. This has led to innumerable errors, vulnerabilities, and system crashes, which have probably caused $1 billion of pain and damage in the last 40 years. Al final, lo que dice es que cuando estuvo diseñando el primer sistema comprensivo de tipos, por así decirlo, ¿no? Un sistema de tipos que cualquiera pudiese comprender y que se pudiese trabajar con ellos en diferentes lenguajes orientados a objetos, al final colocó el tema del null simplemente porque fue sencillo de implementar. Easy to implement. Entonces, es como, vale, tengo que lidiar con una casuística súper normal y súper común, y es que no voy a tener datos. Entonces, si no voy a tener un valor concreto en el punto en el que quiero, o puedo no tenerlo, ¿cómo hago esto, no? Y ahí es donde, pues, puso el null, ¿no? La referencia del null. Pero al final él mismo asume que este tipo de cosas, el hecho de tener un null, le ha llevado pues eso, a innumerables errores, vulnerabilidades y tal, ¿no? Y crashes del sistema, y sistemas rotos y tal. Claro, al final su intención realmente era asegurar, ¿no? que las referencias fueran seguras. Y fueran seguras gracias a que al final el compilador pudiera chequearlo automáticamente. Pero al final realmente el null como tal es muy difícil de chequear por el compilador, ¿no? Entonces, the problem with null values is that if you try to use a null value as a non-value, not null value, you'll get an error of some kind. O sea, si intentas utilizar un valor que tiene de valor null, una variable que tiene un valor null, y lo intentas utilizar como si sí que tuviese valor, al final lo que vas a recibir es que tienes pues un error, ¿no? El típico null pointer exception de Java, por ejemplo. Y al final depende del lenguaje, depende del sistema, lo que vas a... No puedes... O sea, vas a esperar que falle tu sistema, pero de maneras inesperadas, ¿no? A saber cómo. Entonces, because this null or not null property is pervasive, it's extremely easy to make this kind of error. Al final es muy sencillo olvidarte de que un valor puede ser null o no, y es pues eso, muy sencillo cometer este tipo de fallos. However, the concept that null is trying to express is still a useful one. A null is a value that is currently invalid or absent for some reason. ¿Vale? Al final, realmente que haya un null como tal no es malo. O sea, el concepto como tal de que no haya valor no es malo. Lo que es malo es tratarlo como se ha tratado a lo mejor como un tipo concreto que es null, ¿no?
Vale, entonces, the problem isn't really with the concept. Mira, ahí justo lo dice, ¿no? El problema como tal no es el concepto, o sea, el concepto es muy claro y además es lo habitual y lo normal, es decir, es un concepto de que puede ser que no haya un valor, ¿no? Que tú esperas. Pero, but with a particular implementation. Al final el problema real está con la implementación de cómo es esto, ¿no? De que hay un valor concreto, un tipo concreto que es null, ¿no? Vale, entonces, as such, Rust does not have nulls. Vale, pues entonces, por ese mismo motivo, Rust decidió no implementar el tema de los nulls. But it does have an enum that can encode the concept of a value being present or absent. Pero al final, como tienes que lidiar con el concepto, ¿no? De que puede haber o no valor en una variable, la manera que tiene de resolverlo al final es con un enum, ¿no? Pues eso, un enum que te pueda decir si hay un valor presente o no, directamente, ¿no? This enum is option de tipo genérico T. And it is defined by the standard library as follows. Entonces, aquí tenemos cómo se define en la standard library, que de hecho podemos abrirlo y verlo un poco cómo es, pero como vemos es exactamente igual aquí, que nos explica. Y luego pues tenemos lo que hemos comentado igual, ¿no? Pues los métodos típicos isSum, isSumAnd, isNone, asRef, asMood, aspinref. Tenemos diferentes métodos que podemos, pues oye, verlos, documentarnos como queramos, ¿no? E incluso con ejemplos cada uno de ellos de cómo se utilizan. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el isNone, ¿no? Súper sencillo. Pues tenemos una propiedad sum, que es de tipo option u32, y le podemos decir, lo guardamos en una variable x y decimos x is none, en este caso debería darnos false porque es un sum, es decir, sí que tiene algo. En cambio, de esta manera estamos diciéndole que es un none, no tiene ningún valor, como si fuera una especie de null. Por tanto, x lo que es una option de tipo u32, es decir, none aquí no lo trata como si fuera null en Java o en JavaScript y tal, de que es un valor y es un tipo, sino que aquí none es una de las opciones que tiene el enum option. Por tanto, cuando instanciamos un none, lo que nos está dando al final, realmente, como veíamos con lo de IPv4 y todo esto, que nos daba el enum, ¿no? Nos daba el IP address, en este caso lo que nos está dando es el option. Y aquí en el option lo que hacemos al final es ya pues, oye, x is none, true. Pero aquí este x es una option, es decir, nosotros si lo pasamos a una función, nunca lo pasaremos a una función como, oye, ¿tiene este valor o es un none? No, lo pasamos como directamente el option. De esta manera al compilador luego le será muchísimo más fácil saber si todos los options están comprobados. O sea, todas las variantes del option están comprobadas. Cuando tú quieras sacar un valor, ya lo tienes que sacar teniendo la contemplación de que puede ser cualquiera de los dos valores. Es decir, si tú tienes una opción y quieres coger este valor de sum, el t de aquí, lo que tienes que hacer es abrir este option y ver qué opciones tienes. Por tanto, vas a tener que chequear cualquiera de las opciones. Y aquí ya, tanto a nivel de programación, se hace sencillo para que nunca se te olvide. Y luego además también a nivel de compilador, evidentemente. Entonces, vamos a continuar a ver qué nos dice el libro. Vale, entonces, the option T enums is so useful that it's even included in the prelude. Vale, o sea, aquí es muy útil el option T porque además está incluido en el prelude este. El prelude, haciendo recapitulación de lo que vimos al principio, es básicamente el ámbito global, ¿no? De esta manera, sin tener que hacer ninguna especie de use para traernos a nuestro contexto las cosas del standard library. Como en este caso está en el prelude lo que nos dice es que ya lo tenemos de manera global, ¿no? Para poder usar. You don't need to bring it into scope explicitly, ¿vale? No necesitamos explicitar, ¿no? Que nos estamos trayendo a nuestro scope esto. Entonces, each variant are also included in the prelude, so you can use some and none directly with the option. Y como veíamos en el ejemplo de la standard library, y de hecho vamos a irnos incluso al de IPv4 y IPv6, estos de aquí, para ver una diferencia que es muy chorra, o sea, tampoco es relevante, pero que está guay de ver, ¿no? Y es que, por ejemplo, aquí realmente si queríamos instanciar una dirección de v4, lo que hacíamos era esto, era v4, ¿no? Metíamos el namespace delante. Es decir, aquí hacemos IPv que era el namespace del enum, este enum de aquí, y luego decíamos queremos la versión v4, ¿no? Y hacemos v4. ¿Qué ocurre?
que aquí en el option es diferente. O sea, podríamos hacer un option sum, ¿no? Para hacerlo similar, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque las dos opciones, tanto el sum como el non, como nos comenta en el libro aquí, ya están en el prelude también, igual que lo está el option. Por tanto, podemos utilizarlos sin necesidad de llamar a su namespace, ¿no? De enum. De hecho, eso, aquí lo dice. You can use some and none directly without the option prefix. Es decir, no hace falta que pongamos el prefijo este de option . Lo cual, pues está bastante guay. Así nos evita un poco de... Sabiendo que siempre este some y este non van relacionados directamente con el option, pues... De la otra manera, a lo mejor con el IP address, si llamásemos directamente a v4 sin este prefijo, no sabríamos muy bien de dónde viene v4, ¿no? O sea, es como, vale, estamos llamando globalmente, sin tener ningún contexto de nada, a una variable que hay en el prelude llamada v4. Vale, ¿y qué es esto de v4? ¿Versión 4 de qué? ¿De la API de Rust? O sea, no sabríamos, ¿no? Realmente. Por eso, en algunos casos sí que veo necesario realmente que esté el namespace para saber de dónde viene. Pero al final, en este caso de some y none, son cosas tan globales a nivel conceptual, ya no a nivel de lenguaje o a nivel... No, es que es a nivel conceptual, es como hay algo o no hay algo, ¿no? Entonces, que sin tener un contexto previo, son útiles de por sí también. Entonces, o sea, no se entienden perfectamente, ¿no? No necesitas ese contexto. Así que me parece guay que lo hayan metido en el prelude las dos variantes. Vale, entonces, de opción T, enum is still just a regular enum, and some T and none are still variants of type option T, ¿vale? Como veíamos, option T simplemente es un enum normal y corriente. La única diferencia es que tiene un genérico aquí de tipo T. ¿Por qué? Porque al final el some necesita el genérico porque podría ser de cualquier tipo. O sea, puede ser un string, puede ser una estructura, otro enum, ¿no? Lo que quisiese. El valor que hay dentro de esa opción podría ser cualquier cosa. Pero lo guay es eso, ¿no? Que conceptualmente se ha tratado lo mismo. Es decir, a nivel conceptual el problema era, hay momentos en los que tenemos valor y hay momentos en los que no tenemos valor. ¿Cómo lo implementamos, no? Y está la opción de implementarlo como un null, como han hecho muchos lenguajes, pero además también estaría esta opción, ¿no? De decir, pues mira, vamos a tratarlo como que es un enum, ya que los enums en Rust son súper potentes por lo que hemos visto de las funciones y tal, pero dicen, mira, vamos a meterlo como es un enum porque sabemos que es una dicotomía de que solo hay uno o solo hay otro, o sea, nunca van a estar los dos casos a la vez, por tanto, perfectamente es un enum, ¿no? O sea, puede ser un enum. Y lo han tratado de esa manera. Así que, bueno. Vale, entonces, el T genérico, en la sintaxis esta, es una funcionalidad de Rust de la que no hemos hablado aún, ¿vale? It's a generic type parameter, es un tipo genérico, and we'll cover generics in more detail in chapter 10, ¿vale? Los cubriremos pues en el capítulo 10, los genéricos, ¿vale? De todas maneras, como estamos viendo aquí, la sintaxis es similar, por ejemplo, a TypeScript, o sea, es realmente... Pues eso, entre el menor que y mayor que, poner el nombre del genérico y luego usarlo donde vas a usar el tipo concreto, ¿no? Igual que en el IP address veíamos, por ejemplo, que se le ponía el tipo string, ¿no? En este caso, pues aquí le ponemos el tipo del genérico que nos llegue. Así que no me parece tampoco súper complejo, pero bueno, hablarán más a ver qué nos dicen. Vale, por ahora, all you need to know, lo único que necesitas saber es que T significa que la variante some del enum option puede contener una pieza de datos de cualquier tipo. And that is concrete type, y ese tipo concreto que se está usando es el que se usará en el lugar de T, ¿no? Makes the overall option T types a different type. Here are some examples of function option values to whole number types and string types. Vale, aquí hay algunas opciones, ¿no? Que nos dicen, pues eso, cómo usarlo con números o con tipos. De hecho, vamos a copiárnoslo y nos lo vamos a llevar a nuestro inner scope que vamos a crear aquí. Entonces, como vemos, no se nos queja el código por haber llamado a some porque está en el prelude, o sea, lo estamos llamando ya que podemos llamarlo ya que está cargado a nivel global en Rust, y option igual. Así que de esta manera, pues estamos haciendo un tipo de valor que tiene valor, en este caso 5, y aquí SomeNumber ya nos indica el Rust Analyzer, ¿no? Que es de option y 32.
que es el por defecto para los números. Y luego aquí en este caso es un sum e, que es un char, un carácter, porque va con comillas simples, y lo vemos aquí, ¿no? Option de tipo char. Y luego ya pues absent number, lo que le decimos es option y 32, y esto es curioso porque esto, como veis, sí que está coloreado y lo hemos escrito nosotros, no es algo que el Rust Analyzer nos esté diciendo por nosotros, sino que es algo que tenemos que escribir nosotros a propósito, ¿no? Y lo igualamos a none, porque decimos que no tiene valor. Claro, porque aquí sí que nos lo detecta el Rust Analyzer y no tenemos que escribirlo nosotros, pero aquí sí. Es decir, si aquí nosotros lo quitásemos, como vemos aquí, por ejemplo, no, se nos estaría quejando Rust. ¿Por qué? Porque option T, o sea, al final lo que nos devuelve siempre, tanto some como none, es el option T, ¿no? Es el option del tipo concreto. ¿Qué ocurre? Que en some el option podemos sacar el genérico, o sea, lo puede autodetectar de alguna manera, ¿no? Y decir, vale, como es un número, por defecto los números es int32, en este caso también lo detecta, porque es char, pero un none, por ejemplo, no lo puede detectar porque no tiene el genérico como tal. Entonces lo que dice, oye, es una opción, un noun. O sea, de hecho ya no lo dice aquí el Rust Analyzer. No sabemos qué tipo es, ¿no? Y de hecho el error que nos está especificando ya es eso. Type annotation needed for option T. Es decir, necesitamos saber qué opción puede haber. ¿Por qué? Porque en este momento, justo de la línea, sabemos que es de tipo none. Pero quizá más adelante es de algún valor. Y lo que necesitamos saber es de qué tipo de valor será, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues habían puesto que era de option y 32. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que en el momento que esto tuviese valor, este absent number, que podría ser más que un absent number, realmente podría ser un possible number, en el sentido de que ahora es un none, pero luego a futuro puede ser que no, ¿no? Que lo cambiemos. Entonces, claro, si a futuro es posible que lo cambiemos el valor, y sí que hay, tenemos que saber qué tipo es, ¿no? Entonces, básicamente es especificarlo. Pero bueno, sin más, tampoco es una cosa a la que tener muy en cuenta en general, pero lo importante es sobre todo los dos conceptos, ¿no? El some, el none, y que están englobados en el enum de option y que hay que tratarlos. Entonces vamos a ver. Vale, the type of some number is option ith32, the type of some char is option char, which is a different type, que es un tipo diferente, ¿no? Que el uno y el otro. Y ahora, Rust can infer this type because we've specified a value inside the sum. Es decir, al final puede inferir estos tipos, ¿no? Puede saber que este tipo es de tipo char y este tipo es de tipo numbers, ¿no? De tipo i32. For absent number, para la variable absent number, Rust requires us to annotate the overall option type. O sea, al final necesita que nosotros anotemos esto. The compiler can't infer the type that the corresponding sum variant will hold by looking only at none. Es decir, solo mirando none, el compilador no puede saber qué valor puede tener si es un sum, ¿no? Vale, entonces, here we tell Rust that we mean for absent number to be a type of option i32. Vale, entonces al final eso le decimos que ahora mismo es un none, pero que si tuviese valor sería de tipo option i32, ¿no? Bueno, sería un sum, ¿no? Si tuviese el valor. Entonces, when we have a sum value, we know that a value is present and the value is held within the sum. Es decir, si tenemos sum es porque sabemos que hemos entrado en la dicotomía que tenemos, sabemos que hemos entrado en la opción de que sí que tenemos un valor, ¿no? Entonces, si tenemos un valor que está presente, que realmente sí que existe, lo que hace el sum es contener dentro el valor que tiene, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que veíamos aquí, el 5 o la E, ¿no? When we have a non-value, cuando tenemos un non, in some sense it means the same thing as null. ¿Vale? De alguna manera, realmente significa, o sea, a nivel conceptual significa lo mismo que un null. Es decir, lo que significa es que no hay un valor, ¿no? Que está vacío. We don't have a valid value, ¿vale? Yo no sé si diría valid, sino más bien como una especie de empty, ¿no? De que no es que no sea válido, porque puede ser perfectamente válido que no haya valor, ¿no? La cosa es sobre todo, pues eso, que está vacío. So, why is having option T any better than having null? ¿Vale? Entonces, si conceptualmente es lo mismo, ¿no? El non con null, ¿por qué es mejor tenerlo con una opción T, ¿no? Vale, entonces, in short, en corto, por así decirlo, because option T and T, where T can be any type,
el option genérico, donde el t puede ser cualquier valor, are different types. El compilador son diferentes tipos al final, ¿no? El option t que el t. Es decir, no es lo mismo decir que tienes un valor a que tienes una posibilidad de valor, por así decirlo, ¿no? El compilador won't let us use an option t value as if it were definitely a valid value. Es decir, el compilador, si nosotros tenemos un tipo option t, no nos va a dejar utilizar option t como si fuera directamente el valor. Necesitaremos extraerlo, ¿no?, de esta opción. Por ejemplo, este código no compilará porque está intentando añadir un i8 a una opción i8. Es decir, esto de aquí, la x de tipo i8 que es igual a 5 y la y que es un option de i8 de tipo sum de 5, intentamos sumar estos dos valores, un 5 literal o un sum de 5, realmente no son los mismos tipos, no se pueden sumar porque uno es un enum y otro es un valor concreto. Entonces, if we run this code, we get an error message like this one. Y aquí te dice no implementation for i8 más option i8. O sea, no se puede sumar eso, ¿no? No hay una implementación que sume esas dos cosas. Y esto es un ejemplo simplemente, ¿no?, de que realmente no está tratando de la misma manera un option de un valor concreto. In tense, in effect, this error message means that Rust doesn't understand how to add an E8 and an option EH. Pues eso, en efecto, no sabe, ¿no?, cómo sumar dos tipos diferentes que no son numéricos. O sea, uno es numérico, pero el otro no. El option i8 no es un tipo numérico. Because they are different types. Vale. When we have a value of a type like i8 in Rust, the compiler will ensure that we always have a valid value. Es decir, cuando tenemos esto, el valor concreto, sabemos que siempre tenemos ese valor. Es decir, no existe la posibilidad de que esté ese none o el null, ¿no?, el valor vacío. Siempre sabemos que tenemos este valor. De la otra manera, no. Entonces, es una manera al final de encapsular el null, en este caso en el option. We can proceed confidently without having to check for null before using that value. En plan de podemos ir tranquilamente, ¿no?, con el resto del código sabiendo que siempre va a tener valor. Y el compilador pues lo sabe. Only when we have an option i8, entonces solo cuando tenemos un objeto option, ¿no?, un enum option, or whatever type of value we're working with. Claro, exactamente, da igual qué tipo, ¿no? No tiene por qué ser i8, sino que siempre que tenga cualquier tipo option, sea el genérico que sea interno, do we have to worry about possibly not having a value. Entonces, siempre que tengamos option, tenemos que preocuparnos de que puede ser que no haya un valor, ¿no?, que no exista ese valor. And the compiler will make sure we handle that case before using the value. Vale, y el compilador pues tiene que gestionarlo, ¿no?, el caso en el que no haya un valor. En otras palabras, tienes que convertir un option t a t. Es decir, tienes que extraer el valor del genérico, ¿no?, que hay en el option de la encapsulación de option. Before you can perform t operations. Vale, antes de que tú puedas realizar operaciones con el valor concreto de t. Generally, this helps catch one of the most common issues with null, assuming that something isn't null when it actually is. O sea, al final, de esta manera, encapsulando el null en una opción, ¿no?, en esta agrupación, lo que estamos haciendo es pues, resolver uno de los problemas más típicos que hay en null. Y es que al final realmente lo que haces muchas veces es que asumes que va a haber siempre un valor, o que en general va a haber siempre un valor cuando es posible que haya un null, ¿no?, cuando en ese momento en concreto que ha fallado la aplicación hay un null, ¿no? De esta manera pues no ocurriría, porque contemplarías las dos opciones. Entonces, eliminating the risk of incorrectly assuming a not null value helps you to be more confident in your code. Pues eso, eliminar el caso, ¿no?, el riesgo de que asumes que hay valor cuando realmente no lo hay, pues hace que estés mucho más seguro de tu código. In order to have a value that can possibly be null, you must explicitly opt in by making the type of the value option t. Vale. Then, when you use that value, you are required to explicitly handle the case when the value is null. Y aquí es realmente lo interesante, en este punto. Es decir,
Cuando tenemos una opción, que es un enum, y siempre que queramos, y va a entrar aquí en juego el pattern matching, ¿no? Que es el segundo concepto que veíamos al principio, en el capítulo 6. Claro, lo que nos comenta es que al final nos va a obligar explícitamente a gestionar los casos donde el valor es nulo, o sea, de donde tenemos ese non dentro de la opción, ¿no? Everywhere that a value has a type that isn't an option T, you can safely assume that the value isn't null. Entonces, en cualquier parte del código que no esté option, nosotros asumimos que realmente no puede haber un null, ¿no? En este caso habla de null a nivel conceptual, realmente, no a nivel tipo de dato concreto, porque no existe en Rust, más que nada. Entonces, this was a deliberate design decision for Rust. O sea, es una decisión deliberada y que está pues diseñada a posta, ¿no? Para esto. Entonces, to limit nulls pervasiveness and increase the safety of Rust code. Pues eso, al final es una decisión que ha tomado súper conscientemente el equipo de Rust para que podamos evitar todos los riesgos que tiene el hecho del null, ¿no? So, how do you get the t-value out of sum? Es decir, vale, visto todo esto, realmente al final lo que vamos a querer en nuestro día a día, aunque sepamos que la opción de que esté nulo esté ahí, lo que al final queremos es trabajar con el valor en concreto, ¿no? Pues oye, si es nulo, pues haremos alguna gestión de eso, pero lo que haremos en general en nuestro código es querer tratar con el valor concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo extraemos? When you have a value of type option T so that you can use that value. Vale, the option T enum has a large number of methods that are useful in a variety of situations. You can check them out in its documentation, ¿vale? Entonces podemos ir a su documentación, que la teníamos justo aquí abierta, ¿vale? Y como vemos, pues tenemos muchos métodos, ¿no? Como nos decía. Y entre ellos, pues veremos alguno que seguro que nos deja trabajar con la variable en concreta, ¿no? Y de hecho, mira, aquí ya vemos un wrap, que tiene cierto sentido el nombre, porque al final lo que estamos haciendo es extraer de esa opción el valor, ¿no? Y de hecho nos dice, mira, es una función que es propia del enum, recibe como primer argumento self, que es el enum propio, y lo que devuelve es el t, ¿no? El genérico que veíamos. Y aquí ya pues, nos explica, returns the contained some value consuming the self value. ¿Vale? Pues consume el self propio de la instancia del enum concreto para devolver el valor que hay dentro del sum. Because this function may panic, y aquí es la cosa, por ejemplo, esta función, ¿no? Que esta función quizás haga panic. Its use is generally discouraged. En plan de, al final no está aconsejado como tal utilizar esta función, justamente porque es posible que panique, ¿no? El programa. Instead, prefer to use pattern matching and handle the non-case explicitly or call un wrapper else, un wrapper default. Y aquí ya nos dice, mira, antes que utilizar esta función, es preferible que uses el pattern matching para gestionar el caso del non. Es decir, que tú seas consciente que hay un non y que además te fuerce de alguna manera con el pattern matching a que escribas el código para gestionarlo, ¿no? O si no quieres hacerlo, pues oye, te damos estas tres opciones de métodos también que puedes llamar, ¿no? Y aquí ya pues sería ir viendo una u otra. Por ejemplo, un wrapper. Y aquí un wrapper, pues lo que nos dice es, mira, lo mismo, devuelve el contained sum value, es decir, el valor que hay dentro del sum, ¿no? Pero aquí como vemos la función, aparte del self, es decir, aparte de ser una función asociada a la enum como tal, a la instancia, lo que tenemos es un default t. Es decir, como que le vamos a pasar un valor por defecto, ¿no? Entiendo yo aquí. Y aquí pues ya nos explica. Arguments passed to a wrapper are eagerly evaluated. If you are passing the result of a function call, it is recommended to use un wrapper else. Y aquí nos da recomendaciones. Bueno, pues depende del caso concreto que queramos hacer o lo que sea, pues nos da otra recomendación, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, del un wrapper, lo que estamos haciendo aquí es, oye, some car, y hacemos un wrapper bike. Y le pasamos el valor como por defecto, ¿no? Y en este caso, como sí que tiene, como some ya tiene un valor que es de tipo car, lo que debería de devolvernos es car, ¿no? Y en cambio en este caso, en el non, lo que hacemos es el un wrapper y le pasamos el bike y nos devolverá el bike. Es decir, vamos a asumir que hay un valor por defecto, en este caso que es bike, y que cuando queramos extraer de una opción el valor, sea un some o sea un non, cuando queramos extraer su valor,
lo que nos devolverá es, si tiene valor, el valor concreto, en este caso car, y si no tiene valor, nos devolverá el por defecto. O sea que bastante guay, en general, ¿no? A mí me gusta mucho la sintaxis y la nomenclatura que tienen los métodos, o sea, son muy claros y muy semánticos. Sabes perfectamente casi con leerlo lo que hace, ¿no? Vamos a otro, por ejemplo, un wrapper else, ¿no? Que lo tenemos un poco aquí abajo. Y aquí ya vemos otra cosa un poco diferente, y es que tenemos el self, que es lo mismo que antes, es un método del propio enum, de la instancia del enum, y aquí tenemos como segundo argumento una función, ¿no? Una f de tipo f, que es una función, entiendo, y nos devuelve pues, el valor concreto. Lo de siempre, ¿no? Returns the container some value or compute this from a closure. Y aquí entra también el juego de los closures, ¿no? Las funciones, al final son como si fuesen los callbacks en JavaScript de alguna manera, ¿no? Entonces, y aquí lo que vemos, por ejemplo, es esto. Lo mismo, el sum4 o el non, los dos casos, ¿no? A ver qué ocurre en un caso o en otro. Y en el onWrapper else, esto es un callback. Aquí sería donde estaría en medio el valor del callback, en este caso, que no hay como tal ninguno, ¿no? Y lo que haría sería pues hacer esto. En este caso, como el sum sí que hay valor, nos devuelve 4. En el caso de que no lo hay, ejecuta este callback y el callback, por ejemplo, pues lo que nos está haciendo es 2 por k. Y aquí la k vale 10, pues nos devuelve 20. Entonces, nos va a devolver, es como si fuera un wrapper, pero en vez de hacerlo con una variable concreta o un valor concreto directamente, es con una función pues que tengamos que hacer algunos cálculos o algunas cosas, ¿no? Pero al final es lo mismo. Y aquí luego está el wrapper default, que es pues bueno, un poco más de lo mismo que veíamos en el primero, en el OR. Lo que ocurre es que aquí el default, entiendo ya que al no haber parámetros que vengan en el que tú se lo pases, de alguna manera es el por defecto, entiendo que es el por defecto que entiende Rust. Es decir, por ejemplo, como vemos aquí, ¿no? En una opción de tipo U32, pues el por defecto de Rust es 0, ¿no? Entonces, si X es non y le decimos un wrapper default, pues el default de Rust nos dice que es 0. Y si no, pues el wrapper default de I, que en este caso sí que tiene valor, que es 12, pues nos devolvería 12. Entonces, al final, como vemos, tenemos diferentes métodos que podemos ir viendo para cada uno de ellos. Y aquí, por ejemplo, tenemos el map, que el map va a ser interesante porque será para comprobar cada uno de los valores. Pero bueno, al final ya digo, como tenemos aquí en la documentación de Rust, que está súper bien explicada, pues es simplemente dedicarle un poco de tiempo, ir viendo y cuál nos interesa más en cada uno de nuestros casos, ¿no? Así que, bueno, pues aquí nos lo dice, vale. Becoming familiar with the methods on Option T will be extremely useful in your journey with Rust. Al final, familiarizarte con estos métodos del enum option son súper útiles, o sea, extremadamente útiles, ¿no? Y en tu día a día con Rust, si programas en general con Rust, pues vas a utilizarlos constantemente. In general, in order to use an option T value, you want to have code that will handle each variant. O sea, aquí, como hemos visto en la documentación, y de hecho nos lo decía en el primer método que veíamos de un wrap, ¿no? Que decía, a ver si lo veíamos por aquí. Instead, prefer to use pattern matching and handle the known case explicitly. Al final, vamos a querer gestionar, ¿no? Cada una de las variantes. Entonces, en el opción como regla general, como regla normal, porque vamos a querer especificar al programa que haga algo en concreto cuando no haya un valor, ¿no? Ya sea, pues, oye, vuelve a hacer esta petición o vuelve a hacer lo que sea, ¿no? O, pues, oye, lanza un error o no hagas nada y pasa a la siguiente fase. Pero vamos a querer gestionar eso de alguna manera. Entonces, pues eso, la idea sería gestionarlo. Por tanto, you want some code that will run only when you have some t value and this code is allowed to use the inner t. Es decir, por un lado vas a querer siempre que cuando haya un sum, es decir, cuando haya valor, quieras tratarlo y quieras hacer un código que permita utilizarlo y hacer cosas, ¿no? Con ese valor genérico. Luego, you want some other code, en plan, por otro lado, vas a querer otro código que corra solo cuando tienes la opción none, o sea, cuando no tienes ningún valor, ¿no? Asociado. And that code doesn't have a t value available, es decir, no tienes ese valor, ¿no?
The match expression is a control flow construct that does just this when used with enums. Al final, la expresión match es una expresión de control de flujo, como si fuera el if o los bucles y cosas así que veíamos, ¿no? Pero esta expresión lo que nos permite al final, pues es eso, es controlar cada caso de los enums, ¿no? De las posibles variantes que tiene un enum. It will run different code depending on which variant of the enum it has, and that code can use the data inside the matching value. Por tanto, eso, lo que nos comentaba aquí, básicamente es eso, que el código utilizará diferentes piezas de código, podéis escribir diferentes piezas de código para cada uno de los match que haga en las diferentes opciones, ¿no? Depende de si ha matchado, si cumple con una de las dos opciones, ¿no? Pues podrás ejecutar un código u otro. Y eso es lo que nos permite el match. Así que, bueno, pues eso se viene ya en el siguiente capítulo. De momento lo vamos a dejar por aquí para hoy. Creo que es bastante caña en general. A ver que me ponga con vosotros un momentito. Aquí está. Entonces, creo que en general es bastante cañero el tema de los enums. Creo que está muy guay como lo resuelve Rust, sinceramente. Es una opción a nivel conceptual, como decíamos, es súper viable el tema de los conceptos de que no haya valor, ¿no? En concreto. Así que, bueno, pues lo de siempre, comentarme qué os ha parecido en este capítulo y nos vemos pues en la siguiente semana, la semana que viene, para continuar viendo esto de los enums y para ver cómo podemos extraer el valor con el tema del pattern matching. Así que, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente semana. Así que, adiós.